De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos una invitada especial. La semana pasada hubo una confusión porque parece que llamaron a alguien y no era, pero Beatriz de Majo, gran amiga y siempre consecuente con nosotros, está aquí con nosotros para hablar precisamente del tema de Colombia que tanto nos atañe a los venezolanos. Bienvenida Beatriz, gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación, Pedro, y de excusa también a los televidentes porque parece que anunciaron también mi presencia y yo no me presenté, pero no recibí el mensaje. No te preocupes, yo sé que no. Así Cosas que, cibernéticas. Te pido también disculpas. Mira, Beatriz, en esta semana se produjo un cierre de fronteras en un horario especializado en la noche, horario nocturno, entre Venezuela y Colombia. Y ha sido muy polémico ese cierre porque parece que al principio dijeron que era un acuerdo de ambas naciones, después dijeron que Colombia no estaba de acuerdo, está afectando la frontera, hemos visto manifestaciones del otro lado del puente, del lado de Colombia, y hoy, por ejemplo, la Cámara de Comercio, es la última noticia que tenemos, rechaza, dice Cámara de Comercio, firmaron manifiesto en rechazo al cierre de la frontera, representaciones de Bolívar Junín y Pedro María Ureña exigen al gobierno nacional tomar medidas que beneficien la producción del país. Yo quería saber de primera mano cómo está la situación en este momento con ese cierre. La situación es dramática, Pedro, para todo el mundo en la frontera. Tiene que serlo porque esa frontera no se comporta igual que se comporta el resto del país. La gente ahí vive de verdad en una comunidad y si en algún lugar se puede hablar de integración entre Colombia y Venezuela es allí, en la zona fronteriza, donde la gente lleva los apellidos de al lado y estudia en los colegios del otro lado. Y francamente que esta medida ha sido tomada pues entre gallos y medianoche sin que los colombianos supieran demasiados, algo sabían pero no sabían demasiado. Pero yo sí creo que hay que poner el tema en contexto, porque el problema del contrabando es verdaderamente atroz. Es un problema atroz para los colombianos y un problema atroz para los venezolanos. Mientras yo estaba esperando que comenzara este segmento de tu programa, hice el cálculo de cuánto cuesta más un litro de gasolina del lado de Colombia que del lado de Venezuela. Y resulta, ¿tú te acuerdas lo que cuesta un litro de gasolina aquí en Venezuela? Cuesta 10 céntimos. Pues del lado de Colombia cuesta 1000 veces más, 1000 veces más. Entonces, indudablemente que entre un precio y otro, la distancia que hay es tan enormemente grande que es natural. No es que sea lógico, pero es natural que alguien quiera sacar una ventaja económica de toda esa diferencia. Sí, eso se llama un proceso de arbitraje, que un precio más barato de un lado está más caro en el otro. Hasta la Madre Teresa de Calcuta, como dice José Guerra, tiene tentación de que $1 millón se te convierta en $1000 millones. Así es la rentabilidad. Pero yo lo que quería explicar justamente era eso, de que si existe una diferencia tan grande entre los dos lados de la frontera, se debe por supuesto que al contrabando, y el contrabando es un delito, pero el contrabando se está produciendo principalmente porque del lado venezolano no existe una sinceración de nuestra tasa cambiaria. Y no existe en primer lugar de la tasa cambiaria, eso hace que haya un flujo de una cantidad grande de artículos, pero no hay una sinceración del precio de la gasolina tampoco. Ya sabemos que en el gobierno se están debatiendo, tratando de alguna manera de organizar esas dos cosas, pero no lo han hecho y tenemos un retraso enormemente grande. Y realmente cuando uno quiere combatir el contrabando, lo primero que tiene que hacer es tener condiciones económicas que sean similares de los dos lados para que no se produzca lo que se llama un contrabando de extracción, es decir, que sacan las cosas del sitio donde salen baratas y pues se las llevan para donde salen caras y evidentemente que alguien gane en el camino. Pero ¿qué es lo que sucede? Que de los dos lados de la frontera se sufre por eso. Sufren los venezolanos porque se produce desabastecimiento en el lado de la frontera, porque se llevan muchas cosas para allá. El desabastecimiento no es nacional, eso hay que tenerlo claro. El desabastecimiento nacional se produce por otras razones. El fronterizo se produce porque se llevan los artículos para Colombia. Pero sufren del lado de Colombia. ¿Quiénes sufren? Pues sufren todas aquellas empresas que quieren producir cosas a precios que son razonables con los costos colombianos y se encuentran con que hay una gran competencia de artículos que vienen de Venezuela para Colombia que son producidos con la distorsión de nuestro sistema cambiario y de todo el problema económico que tenemos. Entonces hay que comenzar por decir que sí, que el contrabando hay que eliminarlo, pero entonces hay que ser enormemente inteligentes y unos grandes estrategas para lograr medidas que lo consigan. Y para eso se reunieron los dos presidentes. Exactamente, y quería preguntarte eso también, porque parece, bueno, ya con Santos reelecto, es nuevamente presidente, y hubo un acercamiento, se reunieron Santos y Maduro, y yo suponía, y todo el mundo suponía que esto era uno de los acuerdos que ellos tenían, pero aparentemente no es así, porque habló la embajadora, creo, Holguín, que dice que esto no es así. ¿Cómo están entonces las relaciones de Venezuela-Colombia? Mira, se hizo un programa, en esta reunión se hizo un programa para atender el tema del contrabando e incluso se creó una comisión, ¿verdad?
Esa comisión se supone que a lo largo del tiempo va a establecer una serie de medidas para tratar de detener el contrabando. Y, por cierto, hay que decirlo también, que las fuerzas militares y las fuerzas del orden están haciendo lo que pueden de los dos lados de la frontera para tratar de detenerlo. También, desgraciadamente, muchos de ellos se ven envueltos dentro de todo este tremendo negocio que es un negocio ilícito. Hicieron una comisión, se establecieron algunas medidas y se habló de la posibilidad, esto comentan las personas que estuvieron en la reunión, yo no estuve, que se habló de la posibilidad del cierre de la frontera, con lo cual Colombia no estuvo de acuerdo. No fue que simplemente fue una cosa que los agarró por sorpresa. Ellos sabían que en Venezuela se estaba pensando en el cierre de la frontera, pero no estuvieron de acuerdo. Y lo que ocurrió fue que entre gallos y medianoche, como son todas las cosas venezolanas, y sobre todo cuando quien toma la decisión es alguien que lleva una cachucha, pues nada, definitivamente se cerró la frontera, y se cerró la frontera de una manera inconsulta con Colombia, y tú tienes razón en preocuparte por el tema de las relaciones. El tema de las relaciones están mal, las relaciones nunca han estado bien. Las relaciones están bien para la prensa, para que el presidente allá pueda decir, de verdad con muchísima propiedad, de que él está haciendo todo el esfuerzo por entenderse con Venezuela y para que Venezuela diga otro tanto. Pero la realidad es que si las relaciones estuvieran bien, eso se mediría en términos económicos, se mediría en dinero, se mediría en comercio, en primer lugar, y se mediría en inversiones. Y ni comercio hay, ni inversiones tampoco, porque un comercio que se ha descolgado en los últimos años de 7.000 millones de dólares a 1.000 millones de dólares no es un comercio entre hermanos ni entre países amigos, es un comercio entre países enormemente distantes. Y ahora que tienen el puerto de Mariel que construyeron los brasileños en Cuba, ¿eso va a afectar aún más las importaciones a Venezuela? ¿Se preferirá traer todo desde Cuba y de otros como triangulación? Sí, porque además ahí hay un binomio que es interesante para los venezolanos, es decir, con la gran amistad que nosotros tenemos con el Brasil, por ese corte socialista que tiene el gobierno brasilero y por supuesto con la gran amistad que tienen con Cuba, por el corte también comunista del gobierno cubano, pues nos encontramos que cualquier cosa que hagan estos dos países al gobierno venezolano le va a llamar la atención. De hecho, las importaciones de Colombia, que eran verdaderamente grandes, estamos hablando, te digo, de 7.000 millones de dólares hace unos años hasta ahora, bueno, esas importaciones que venían de Colombia han sido sustituidas principalmente por importaciones del Brasil. Es decir, los brasileños se están beneficiando de lo que era esa relación de hermanos que sí existía entre Colombia y Venezuela. Claro, mira, tenemos que ir a una pausa. Beatriz, quería dejar una pregunta al aire sobre, bueno, también Colombia y Venezuela acaban de pasar un documental, la Estación Caracol, donde se ven todos los factores que se necesitan, que están involucrados en ese contrabando de extracción, lo que se llama aquí el bachaqueo. Y que, mira, tienen militares, la FARC, gente del gobierno, gente de todo tipo, todos los sectores. Entonces, que es todo un gran negocio. Si este cierre de fronteras va a ayudar o no a reducir ese contrabando, y qué pasa con las trochas, si se ha reducido en estos días. Al regreso con Beatriz de Majo aquí en Con Todo y Pensini Globovisión. De nuevo aquí con ustedes en Con Todo y Pensini Globovisión. Estamos conversando con la internacionalista y buena amiga Beatriz de Majo. Beatriz, quedamos con una pregunta al aire sobre todos los factores de poder, todo lo que se necesita para hacer ese contrabando de extracción, porque tienes que tener gente de un lado, gente del otro y gente que está en las altas cúpulas. Y te quería preguntar también si en estos días se ha visto disminuido de alguna manera ese contrabando de extracción, ese bachaqueo, o siguen las trincheras, las trochas, como lo quieras llamar, de donde se pasa ese contrabando entre Venezuela y Colombia. Bueno, en este programa que tú mencionaste, que hizo Caracol, un programa muy bien hecho sobre todo el tema del bachaqueo, y no solamente eso, sino de todo el tráfico ilegal que hay a todo lo largo de la frontera, pues ellos comentaban de que hay 300 trochas. 300 trochas es un número verdadero solamente en el estado Zulia. Entonces eso ya te hace saber que la situación es verdaderamente grave. Lo que pasa es que a uno le resulta, Pedro, bastante difícil expresarse sobre ese tema frente a una cámara de televisión, porque lo que uno está tocando son militares y gente de la Guardia Nacional y gente de la policía de los estados, que desgraciadamente, si uno ve este programa de Caracol, uno se da cuenta de que están sumamente involucrados en todo este proceso. El proceso se ve, el proceso del tránsito de la gasolina, que es lo que trata específicamente el programa de Caracol, que desafortunadamente no está en YouTube. Este tema del tránsito de la gasolina es un negocio divinamente bien montado, en el cual los camiones duermen del lado colombiano de la frontera, vienen a Venezuela durante la noche a las 2 de la mañana a recoger la gasolina gasolina se la llevan hasta el río Limón. En el río Limón arman todos unos chorizos con todos los bidones de gasolina y los pasan por el río, los sacan del otro lado, lo vuelven a montar en camiones y así llega hasta los sitios de venta, de distribución en Colombia.
es un negocio seriamente montado, con muchísima eficiencia, con muchísimo riesgo también, pero donde uno se da cuenta de que de por medio hay un peaje que hay que estar pagando a los organismos de seguridad de Venezuela, a los militares de Venezuela, a la gente que los transporta en el río Limón. Imagínate tú que contaba uno de los choferes de camión que no tiene nada que ver con la estrategia, simplemente un chofer de camión que se ganaba 26 millones de bolívares semanales solamente por sentarse al frente de su volante y transportar lo que le pusieran atrás, 26 millones de bolívares. ¿Cuál camionero en Venezuela puede darse el lujo de ganar 26 millones de bolívares semanal? Entonces, de por medio hay todo un enorme negocio y de verdad que yo no puedo llegar más que hasta donde puedo llegar ahorita frente a una cámara de televisión porque uno corre demasiados riesgos cuando uno se expresa sobre el tema militar. Pero sí es dramático, el tema ha crecido. Ojalá que, como nos decía el ministro del Interior en estos días, de la misma manera que han reducido los secuestros y que hoy en día los secuestros son la mitad de los secuestros que había antes, pues que de la misma manera logren este tema del contrabando, controlarlo de esa manera, pues a través del cierre de la frontera o de las vías que ellos encuentren. Okay. Mira, Beatriz, también quería preguntarte un tema que tú tratas muy bien, que por cierto fue hoy noticia primera página del Nacional, publicado en el diario escrito, como tú bien lo dices, que es el tema de China y Venezuela, pero China le ha hecho una serie de préstamos a Venezuela, préstamos muy importantes, pero recientemente tuvimos una calificadora de riesgo de ese país, la Dagón, que hizo un downgrade, le bajó a Venezuela de BB+ a BB-, que la gente no entiende a veces lo que es eso, pero si lo quieren ver de alguna manera más fácil, es que tú en vez de tener 20 en la boleta, tienes 12. ¿Por qué hicieron esto? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Cuáles son los riesgos que ve China, que ha invertido tanto en el país? Bueno, pero fíjate, tienes de tener 20 en la boleta, pasas a tener 12, y eso es importante para dos cosas. Uno, para prestarle dinero a Venezuela o para invertir en Venezuela. Cuando una calificadora del tamaño de la calificadora Dagón dice Venezuela ha recibido un downgrade, es decir, está siendo calificada de una manera más negativa, lo que quiere decir, señores, abran bien los ojos aquellos que le prestan a Venezuela o aquellos que invierten a Venezuela. Si uno entra dentro del informe, se da cuenta en primer lugar de que la organización Dagón es una organización que tiene no solamente el visto bueno, sino que fue creada por el Banco Central de China, por el Banco Popular de China. Fue creado hace 20 años y además de todo es la organización que tiene hoy en día la responsabilidad de parte de los chinos de toda la reforma del sistema financiero chino, de todo el sistema financiero mundial, para convertirlo desde lo que es hoy en día, a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para convertirlo en uno que sea socialmente amigable, es decir, aceptable para los chinos. Bueno, esta institución que nos ha hecho ese downgrade a Venezuela dice que hay que abrir bien los ojos con respecto a nuestro país, porque el camino que lleva la economía venezolana es el de una crisis muy profunda dentro del corto plazo. Y dice que es así por la incapacidad del gobierno de manejar algunas de las variables macroeconómicas que hace mucho tiempo entraron en una situación muy controvertida y que simplemente o no han querido o no han podido manejar. Y estamos hablando del tamaño de las reservas internacionales de Venezuela, estamos hablando de la inflación, que la inflación no entiende todo el mundo, a lo mejor el tamaño de las reservas no, pero la inflación sí, el precio de la gasolina, es decir, una serie de variables que están totalmente fuera de control. ¿Qué es lo que eso significa? Que aquellos que nos han prestado las cantidades más grandes de dinero a Venezuela, 54.000 millones de dólares, están diciendo, cuidado señores, a Venezuela hay que tenerle cuidado. Sin embargo, acaba de venir el presidente chino. Sí. Se firmaron una cantidad de acuerdos. ¿Por qué se firmaron esa cantidad de acuerdos? Porque entre los dos países es bueno firmar acuerdos para mostrar una amistad ante la colectividad. Pero cuando uno va hoy en día a China de parte de Venezuela con la tarjeta de presentación de una empresa del Estado a pedir dinero, no era como antes. Antes el dinero se entregaba en un solo momento. Hoy en día hay algunas empresas del Estado, y lamentablemente yo no las puedo decir, pero la gente del gobierno sí lo sabe, que han tocado la puerta de los chinos directamente en Shanghái y directamente en Beijing, y la respuesta ha sido un no del tamaño de una casa. Tú que estudiaste el informe, revelan algunas de las indicadores económicos que aquí todavía no ha producido el Banco Central. Desde principios de año nosotros desconocemos, sino a través de información que se cuela a través de los medios impresos, de Producto Interno Bruto, inflación, etcétera. Ellos no los hacen públicos, pero Pedro, hay que pensar que un organismo que como organismo subsidiario del Banco Central de China emite un informe de esta naturaleza es porque tiene los datos, porque simplemente si China le ha prestado a Venezuela 54.000 millones de dólares, no se los ha prestado sin saber
hasta el color de las medias del presidente de la República. Tienen que saberlo con todo detalle. Seguramente tienen también un acuerdo de confidencialidad entre ellos de no hacerlo público, pero por supuesto que lo saben y es una tremenda campanada de alerta para el resto de la comunidad internacional que nuestros mejores acreedores, nuestros primeros acreedores digan: watch out, tengan cuidado señores, estas cosas en Venezuela no van bien. Muchísimas gracias, Beatriz. Siempre, como sabes, es un placer conversar contigo. Esto es más una conversación y tú siempre tan fluida y con su hoja de cálculo. Sabes que tus amigas siempre me dicen: mira, ya sacó una hoja de cálculo. Así que, pero estuvo bien. Muchísimas gracias, Beatriz. Te invito para que me acompañen. Vamos a ver a ustedes que es Ordinary Love de YouTube. A ver si la consigo aquí en mi iPad. Vamos a ver, la tengo por aquí. Perdónenme, pero a veces estas cosas pasan. Vamos a ver si ahora viene. Aquí está. Se las dedico. Hasta luego. Gracias entonces. Nos vemos mañana con Toy Pensini, Globovisión.